¿Qué tal, hermanos? El Señor les siga bendiciendo. Quería compartirles la serie Seguidores, capítulo 3, Jesús el ungido. Te cuento una pequeña historia. ¿Águila o cuervo? Contaba cierto hombre de campo que vio cómo se lanzaba desde una cima un águila arrebatando un corderito, pero también a la misma águila la vio un cuervo y, tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte de cazar que sus garras se enredaron en la lana y, batiendo al máximo sus alas, no logró soltarse. Viendo el pastor de las ovejas lo que sucedía, atrapó al cuervo y, cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave era, y él les dijo: para mí solo es un cuervo, pero él se cree águila. Moraleja: poné todo tu esfuerzo y dedicación en aquello para la cual Dios te ha diseñado y te librarás de la cárcel de la frustración. Quiero hacerte algunas preguntas a modo de reflexión. ¿De qué manera podés demostrar a tus hermanos tu consagración a la causa del reino de Dios? Segundo, ¿por qué en ocasiones no nos sentimos capacitados para la misión si ya estamos ungidos por Dios? Tercero, ¿qué pueden ver otros en mí que revela que estoy viviendo el año favorable del Señor a pesar de la situación que estamos viviendo? Comencemos. Vamos a leer Isaías capítulo 61, versículo 1. Mira lo que dice. Está hablando del año favorable del Señor. Dice así el texto bíblico, versículo 1. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados roble de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Vemos que el profeta Isaías profetiza la llegada de alguien que ha sido ungido. Esta palabra es la traducción del hebreo Mesías y del griego Cristo. Por eso, Jesucristo significa Jesús el ungido. Si vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18 al 20, Jesús afirma que Él mismo es el cumplimiento de esta profecía. Vemos en el texto bíblico que Jesús no se está consagrando a sí mismo, sino que está reconociendo que fue consagrado por Dios para esta misión. Por eso alguien ungido es alguien consagrado por Dios. Por eso mismo es Dios quien nos consagró, es decir, nos dedica a un propósito mayor. Jesús vivió dedicado a la misión para la cual el Padre Celestial lo había elegido. Podemos reconocer en Jesús el Mesías ungido porque vivió para un propósito mayor y murió por esa causa, el reino de Dios. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Nos enseñó que cuando permitimos que la causa del reino de Dios se apodere de nosotros, la vida entra en un estado de plenitud. Porque Mateo capítulo 6, versículo 33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta unción implica también un empoderamiento. El ungido quiere decir que está investido de autoridad y poder para llevar adelante la misión de Dios. Es una persona ungida, capacitada por Dios para un propósito específico. Si vamos a la Escritura, vemos que durante todo su ministerio Jesús depende del Espíritu Santo para llevar a cabo su obra. Y los discípulos testificaron que Jesús desarrolló un ministerio caracterizado por obras poderosas. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice así: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Luego este mandato y esta unción le son transferidas a la iglesia. Juan capítulo 20, versículo 20. Hechos capítulo 1, versículo 8 y Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19, en lo que conocemos como la Gran Comisión. Como hijo de Dios, hermanos queridos, estamos consagrados y capacitados para llevar adelante esta tarea. En esta profecía de Isaías capítulo 61 también nos dice que Jesús inaugura un nuevo tiempo, el tiempo del jubileo o año favorable del Señor. Y mi pregunta es, ¿qué era el jubileo o el año del jubileo? Si leemos Levítico capítulo 25, versículo 8, nos da una idea de lo que era el año del jubileo. Dice así: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Versículo 9. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar las trompetas por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Jubileo es una palabra derivada del hebreo shovel, que significa cuerno de carnero, por la corneta que se hacía con ese cuerno y se utilizaba como instrumento musical en las fiestas religiosas. Al iniciar el año jubileo se hacía sonar el shovel. Era un tiempo de celebración caracterizado por el gozo, por los siguientes temas. Había celebración, gozo, alegría. ¿Por qué? Porque todos los presos recibían la libertad. Todos los esclavos eran declarados libres y volvían a sus familias. Las deudas eran canceladas, borrón y cuenta nueva, podríamos decir. Era un año de reposo, no se sembraba ni se cosechaba. La cosecha del año anterior sería suficiente para vivir el año de jubileo. Todos podían comer del fruto que daba la tierra por sí misma como bien común. Las herencias eran restauradas. La idea del jubileo o año del favor de Dios era la ausencia de cualquier necesitado, la oportunidad para todos de volver a comenzar ya libres de toda opresión. El año del favor de Dios, inaugurado por Jesús, tiene implicancias en lo social, restauración de las relaciones familiares y sociales y el acceso a la inclusión de la familia de Dios. Tiene implicancia en lo financiero, liberación de deudas, posibilidad de volver a comenzar bajo el nuevo paradigma del reino, implicancia en lo físico, la sanidad del cuerpo y la sanidad de la tierra, implicancias en lo espiritual, liberación de toda forma de opresión del enemigo y acceso a una íntima comunión con Dios, acceso a la libertad plena para desarrollar nuestros talentos y capacidades. Por eso Jesús inaugura un jubileo del Espíritu, no por un año, sino por toda la eternidad. Gozo y alegría en el Espíritu. La vida del año favorable del Señor es la vida del reino que se vive en el Espíritu. Es la eterna celebración porque el reino de Dios ya está aquí y la vida de este reino se manifiesta y se vive en la tierra. La iglesia vive en jubileo cuando encarna en ella misma este estilo de vida. La iglesia anuncia el jubileo cuando proclama a todos la posibilidad de acceder a este estilo de vida. La tragedia de Israel, del pueblo de Dios, es que jamás en toda su historia celebró esta fiesta. Pero lo glorioso es que cuando Jesús llegó, inauguró este tiempo de fiesta para todas las naciones de la tierra. Y a modo de conclusión, hermanos queridos, el Espíritu Santo nos capacita con su unción para llevar adelante los propósitos del reino de Dios. Dios nos consagró exclusivamente para esta tarea. Debemos asumirlo con alegría y declaremos que el año del favor de Dios es hoy para todas las personas de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestra amada Argentina. Vivimos tiempos complejos y difíciles, sí, pero tenemos que levantarnos proféticamente como iglesia y declarar el año favorable del Señor sobre nuestra amada Argentina, sobre nuestra amada provincia, sobre nuestra amada ciudad. Te invito a que declares proféticamente, declara el favor de Dios
sobre toda persona, sobre tu familia, amigos, sobre cada comerciante, sobre cada empresario, sobre cada gobernante. Declarar el favor del Señor, declarar el año favorable del Señor para Argentina. Levántate proféticamente y parate en medio de esta pandemia y declarar sanidad en lo físico, sanidad en lo económico y sanidad en todo sentido, en lo emocional y espiritual. Padre del cielo, nos levantamos como iglesia de Jesucristo, declarando que hay un año favorable sobre nuestra Argentina, sobre las naciones de la tierra. Señor, trae sanidad, trae restauración y que tu palabra corra como un río, que tu Espíritu Santo esté trayendo el año favorable del Señor para Argentina. Declaramos el año favorable sobre nuestras familias, sobre nuestros amigos, sobre nuestros vecinos, sobre nuestra ciudad, sobre esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Dios te bendiga. Espérame.